Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Los que quieran profundizar en el tema que voy a hablar hoy día, como les dije ayer, esto lo llevo de la mano. Yo los llevo a cada uno de ustedes de la manito para que viajen en una película y recorran todo lo que fue el detalle sabroso, enjundioso, todo eso que se mete en la psicología de los personajes, en las circunstancias internacionales. eh, Hay tanto que contar. Entonces se me va a hacer un video largo porque estos son videos dedicados a los que les gusta la historia, que son pocos. El video anterior ni siquiera ha llegado a 1000 vistas, en circunstancias que si hago un video político son 5000. La gente le gusta el chuchoqueo político, le gusta la cosa actual, la actualidad. Y bueno, estoy ahora aquí en mi reducto y espero que no se me oscurezca porque ya el sol se puso, porque no pude venir antes porque he estado trabajando en el campo. Por fin he vuelto a trabajar en el campo y siento que mis rodillas me están respondiendo bien. Tengo que cuidarlas y bueno, el fragor del trabajo, tengo que controlar ese fragor porque me gusta el trabajo fuerte, intenso. Tengo alma de esclavo. Habría construido todas esas cosas en tiempos de Roma como un buen esclavo. Pero bueno, eh, en un epitafio para mi tumba sería el hombre que plantaba árboles. ¡Uah! Hay muchos epitafios para una tumba. Uno puede pensar en miles de epitafios, pero con estos cementerios que hay ahora modernos, horribles, que trajeron de Estados Unidos, yo prefiero los cementerios antiguos, los chilotes que tienen unas casitas. Yo prefiero comprarme una tumba aquí cerca, campesina, y ahí poder poner el epitafio, que puede cambiar. Este es el que se me está ocurriendo hoy día. Echémosle para adelante entonces. Con respecto a lo de carrera, van a salir muchos carreristas a joder la pita, y yo les digo, venid, venid carreristas, que yo los voy a derrotar. Así es. Yo los voy a derrotar, mierda. Yo los haré pebre. ¿Y por qué hay tanto carrerista? Porque son todos unos hueones acomplejados. Los que son carreristas en Chile son de unos apellidos empingorotados. Yo he ido a tantos matrimonios cuicos, empingorotados, aristocráticos, de linajes, pero de linajes que vienen de hace 200 años, perdónenme, porque los Bulnes, antes de la independencia, el capitán Bulnes venía de una esclava negra, no es que yo esté despreciando a los esclavos negros, sino que para que no sean tan creídos, era un capitán del ejército y el hijo le salió muy caperuso, muy bueno, fue un gran hombre, yo no lo discuto que fue un gran hombre, pero si el rey Carlos IV o el rey Carlos III hubieran tomado otras decisiones y finalmente Fernando VII, en el fragor, en la locura que se vivió en las guerras napoleónicas, hubiera tomado otras decisiones, esos apellidos no serían tan tremendamente empingorotados como los Prieto. Yo me acuerdo que tenía un amigo que yo fui también a la casa de una señora Prieto que estaba viviendo ahí en Pirque, en la zona de Pirque, y mi amigo me decía, oye, aquí está Dios y después de Dios vienen los Prietos. Pero los Prietos no serían nadie si no fuera por la independencia, por eso se meten en la independencia. ¿Y qué pasa con todos estos huevones aristocráticos? Que cuando uno va a las fiestas, a los matrimonios, sacan su pobrísima y miserable cultura defendiendo a Carrera. ¿Por qué? Porque es el único que era de su casta. Porque ¿quién hizo la independencia? La casta aristocrática. Huevones. Ellos, ellos la hicieron. Los señoritos, los empingorotados, hicieron su revolución, fucking revolución de independencia. Entonces, como no tienen a nadie, se agarran de un huevón, de un tipo que está en los quintos infiernos, ni siquiera tuvo era un estúpido espiritual, que ni siquiera tuvo la claridad espiritual de morir bien arrepentido con una confesión antes de ser fusilado en Mendoza.
Bueno, ¿por qué? Porque si uno se encuentra con un Irarrázaval, con un Errázuriz, con un Sañartu, con un Echaurren, con un Prieto, con un Bulnes, con un qué sé yo, de todos esos, ¿qué es lo que te dicen en los matrimonios? El guacho O'Higgins, el guacho O'Higgins. ¿Cuál es el problema que haya sido el guacho O'Higgins? ¿Qué importa que haya sido guacho? Con mayor razón, porque O'Higgins tuvo una adversidad desde que nació, sufrió la adversidad. Desde que él nació, sufrió la adversidad de ser un guacho, de que lo miraran todo el tiempo y todo el tiempo le apuntaran como guacho, como hijo natural. Y más encima tuvo que vivir criado por otros. El padre le dio siempre plata, el padre que era el virrey del Perú, fue gobernador de Chile, extraordinario, el mejor gobernador que tuvo la época de la colonia, después de Pedro de Valdivia y de Alonso de Rivera, fue el gran Ambrosio O'Higgins. Y él le mandaba plata y después se educó, ustedes saben la historia, se educó en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero ellos no, porque O'Higgins les quitó los títulos de nobleza cuando gobernó, en ese corto gobierno de O'Higgins, que fueron 6 años, donde hubo guerra permanente, donde tuvo que hacer esa expedición libertadora al Perú, que fue un costo para el país, y sin embargo se metió en tonteras el huevón de los O'Higgins porque tenía resentimiento, porque él también quiere tener un título de nobleza. Así como Bolívar quería tener un título de nobleza, la familia de Bolívar insistió para tener un título de nobleza y no logró ningún título de nobleza, y por eso es que Bolívar odiaba a los peninsulares, porque los consideraba superiores, era una envidia. Y O'Higgins también. Entonces O'Higgins les quitó los títulos de nobleza. Entonces uno va a un matrimonio y lo primero que sacan los huevones, O'Higgins el guacho y José Miguel Carrera. Yo no llegué a una casa de estos carreristas tienen retratos de Carrera en el living, en el comedor de su casa. Pero entramos en materia. Habíamos quedado en el último video, para los que me siguieron, que son pocos, pero los que siguen estos relatos entretenidos, que yo sé que son entretenidos, vamos para adelante. Habíamos quedado en que O'Higgins logró ganar la carrera y mediante su fuerza moral, su espíritu de lucha, porque hay que entender que O'Higgins llegó en menos de un año de comenzar a desenvainar la espada y comenzar a disparar, que no lo había hecho nunca en su vida y no tenía ninguna noción, ninguna carrera militar. Resulta que en menos de un año, en 8 meses de lucha, él se hace cargo de todo el ejército, es comandante en jefe del ejército. Cuéntenme una de esas en alguna parte del planeta Tierra. No existe. Por algo lo nombraron jefe, por su discurso, porque arengaba a la tropa, porque el problema con la tropa patriótica, la tropa separatista, llamémoslo así, porque no eran patriotas, ellos se atribuyeron, los separatistas, los masones, los herejes, los traicioneros a su juramento, que juraron al rey de España fidelidad, esos huevones se llamaban patriotas. No, los patriotas eran también los realistas, mierda. Los realistas eran mucho más patriotas, más disciplinados. Además de más disciplinados, tenían una estructura moral superior a los separatistas. Entonces, O'Higgins tenía esa pachorra, ese espíritu del chileno que va a la pelea y una vez más y se enfrenta y va en la vanguardia. Ese era el mérito que tenía. Y él es el que se enfrentaba en Rere contra el antaño. Entonces llegaba el antaño con sus milicianos, con su guerrilla realista, que eran de corazón porque peleaban por el rey y por Dios. En cambio, estos otros no peleaban por Dios, eran agnósticos de alguna forma. O'Higgins murió bien, murió arropado con el hábito franciscano y bien confesado. Había dejado varios guachos en la vida y había cooperado, pero debe haber llegado al purgatorio. Entonces, peleaba contra las guerrillas, estaba Freire, estaba Bueras, estaba Prieto, o sea, había gente importante
que eran valientes y que lograban detener a las guerrillas realistas que desde Chillán contraatacaron después del sitio de Chillán. Contraatacaron y el ejército patriota, iba a decir de nuevo, separatista, el ejército separatista al mando del general Carrera estaban eh, arrinconados en Concepción y demoró 5 meses y medio el general Carrera en obedecer. Se les envió una orden desde Santiago, la Junta de Gobierno, José Miguel Infante, Mariano Egaña, Francisco Pérez y el cura Cienfuegos, que fue él personalmente el cura Cienfuegos, a avisarle la orden perentoria inmediata de que tenía que abandonar el mando de todas las tropas a José Miguel Carrera, porque había incompetencia, porque se dedicaba solamente a la fiesta, y se le entregó a O'Higgins por méritos de valentía. Igual lo habría logrado también Freire, que tenía el mismo coraje y era un buen táctico. Finalmente, O'Higgins saca al ejército en circunstancias que había llegado un refuerzo de Gainza. Gainza había llegado a Arauco, al fuerte de Arauco, porque era el lugar donde se habían mantenido firmes no los peninsulares. Aquí no hablamos de españoles ni de peninsulares, hablamos de realistas, hablamos de chilenos que estaban por el rey. Entonces estaban en Arauco esperando refuerzos que llegaran de Perú. Y llegó el general Gainza no con refuerzos, con dinero, con municiones, con uniformes, que no había uniformes, para abrigarse, chaquetas, etcétera, cosas así. Entonces Gainza va hacia Santiago, está la batalla de Quilo, ganada por O'Higgins, y el combate o batalla de Membrillar, ganada por Maquena, por Juan Maquena, y después viene una carrera, una competencia, quién llega más allá, para quién llega primero a Santiago. Y el que llegó primero a Carrampangue, cruzó el Maule, fue O'Higgins, y se puso en la hacienda de Carrampangue, donde él se había criado, y ahí en esa hacienda de Carrampangue detuvo al ejército realista, y el ejército realista se refugió en, en Talca, y estaba complicado el ejército realista, así que tenían que pactar. Y en Santiago hubo un movimiento pacífico de los revolucionarios, que eran todos jóvenes, dimitieron en el poder, vino un discurso de José Antonio de Irizarry, que era un guatemalteco, hijo de un multimillonario y que tenía muy buena labia, y dijo: nosotros lo que tenemos que hacer ahora es dimitir, que la Junta entregue su mando y se lo entregamos a un director supremo, porque necesitamos ahora un director supremo que mande como una dictadura. Le pusieron 14 puntos y ahí entró Francisco de la Lastra, que era un administrador, una especie de alcalde de Valparaíso, y había demostrado muy grandes dotes de administrador. Pero el tipo no tenía cojones, era un tipo bueno, tranquilo, y no servía para director supremo. Mejor hubiera sido Irizarry. Pero bueno, este Francisco de la Lastra envió una carta a O'Higgins diciéndole: por favor, pacta, porque nosotros no podemos mandarte refuerzos desde Santiago, pacta. Y así, tanto los realistas como los separatistas querían tener un pacto, un tratado. Y así, en una casa de campesinos de adobe, se barrió bien la casa, se pusieron los muebles, unos muebles mejorcitos, porque era una casa muy pobre de campesinos que está a orillas del río Lircay. El río Lircay está al norte de, de Talca, es un río de poco caudal, y después viene Carrampangue, donde está Camarico, todos esos lugares ustedes van viendo, si van desde Talca hacia el norte, hacia Santiago, aparece Camarico, aparece la hacienda de Carrampangue, fija, donde fue la Raquel Algandoña, eh, alcaldesa. Eh, no más, se me olvida el nombre. Todos esos son lugares que están al norte de Talca. Y ahí en este lugar, a orillas del río Lircay, que es un lugar
hay mucha historia ahí en ese lugar, posterior y anterior. Entonces ahí se reunió eh, Gainza con un secretario que tenía, que era un chillanejo brillante, que era Rodríguez Aldea, que después se pasó a los patriotas y fue el ministro de Hacienda del gobierno de Bernardo Higgins entre 1817 y 1823. Él fue el ministro que logró exprimir a Chile para obtener recursos para la expedición libertadora al Perú. Ese se llamaba Rodríguez Aldea. La gente odiaba o lo odió después en Chile a Rodríguez Aldea por la cantidad de impuestos. O sea, el gobierno de O'Higgins, cuando él gobernó después, estamos hablando después, cuando llegó con San Martín y cuando llegó lo que se llama la Patria Nueva, ahí O'Higgins gobernó con Rodríguez Aldea. En este caso, Rodríguez Aldea estaba con los realistas y era un tipo hábil para negociar. Pero se encontró con que en el otro lado estaba O'Higgins, estaba Juan Maquena y había un boliviano sudañés que había luchado había formado parte del primera junta de gobierno de toda Hispanoamérica, que fue en marzo de 1809 en Chuquisaca, en el Alto Perú, en Charcas, en Chuquisaca, actual Sucre. Ahí fue la primera junta de gobierno y fueron reprimidos y él llegó a Chile como refugio contra la opresión. Llegó a participar de todo lo que estaba sucediendo en Chile porque, como les he dicho en esa época, el guatemalteco Irizarry, los argentinos que estaban aquí, había un destacamento de argentinos al mando de Gregorio de las Heras, que Gregorio de las Heras es un argentino muy importante en la historia de Chile, muy poco valorado por este patriotismo, porque al final nosotros la independencia la logramos por San Martín, después por Gregorio de las Heras, que pudo rescatar en cancha rayada a la mitad del ejército, etcétera. Estaba Blanco Encalada, que fue presidente de Chile y era argentino. Estaba Balarce, que era el que fue a liquidar lo que quedaba de los realistas en el sur, etcétera, era argentino, lo hizo mal ese. En todo caso, este era un boliviano muy docto, muy instruido y asesoraba la lucha dialéctica estaba entre Rodríguez Aldea, que era un jurista, digamos, y el Sudáñez, este boliviano, este de Alto Perú. Entonces ahí estaba la lucha dialéctica. El tratado estuvo discutiéndose todo ese día, que fue el 3 de mayo de 1814. Ese día completo se discutió y se establecieron puntos y se firmó el tratado. Ahora, ¿era más conveniente para los patriotas? Sí. El tratado le convenía a los patriotas. ¿Por qué le convenía a los patriotas? Porque se estipulaba que el ejército realista tenía que embarcarse en Talcahuano y irse al Perú. Eso era una derrota para los realistas, era una derrota. Y los separatistas iban a ocupar todo el territorio del sur. Por lo tanto, era una victoria. Y lo que se comprometían los separatistas era a arriar el pabellón de la Patria Vieja, el pabellón que había creado José Miguel Carrera con su hermana y con Poinsett, con el embajador de Estados Unidos. Poinsett y la hermana Javiera Carrera habían diseñado esa hermosa bandera azul, blanca y amarilla. Ahora, arriar el pabellón, levantar en Santiago y en todos los lugares el pabellón del rey y declararse súbditos del rey, volver a la fidelidad al rey y seguirían mandando, el señor Francisco de la Lastra seguiría mandando, pero jurando fidelidad al rey. Entonces, básicamente eso era el acuerdo. Eh, Era tanto el orgullo que tenía Gainza que al día siguiente, el 4 de mayo de 1814, el mismo día en que se entroniza
vuelve al trono Fernando VII desde Francia y liquida todos los, comillas, avances, cierre de comillas, todas las conquistas en comillas que habían hecho los liberales con la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Es decir, en la metrópoli, en España, Fernando VII vuelve al absolutismo. Lo que yo considero un error, mirado desde el tiempo, él debería haber cedido y haber hecho una Commonwealth, es decir, cada uno, de los gobiernos de Hispanoamérica unidos en torno a la figura del rey, pero con una autonomía profunda, gobernado por los criollos. No quedaba otra alternativa a la altura de la historia como estaba. Sin embargo, Fernando VII, el pueblo español peleó por él, hubo 1 millón de muertos y 2 millones de heridos en esa guerra, peleando por él, por la corona de España, por la corona de Fernando VII, y él de alguna manera fue ingrato con una porción importante del pueblo español que quería avances, comillas, avances liberales, quería una mayor representatividad popular. Entonces él cometió un error histórico de querer volver a retrotraer la historia al absolutismo que tenía su padre Carlos IV, Carlos III, etcétera, para atrás, hacia atrás. Y eso no era posible en ese momento ya. Había sido contaminada la metrópoli con ideas liberales, estaban las logias masónicas secretas. Entonces se firmó el tratado y este papel se envió a Santiago y se envió un representante, porque se hizo una reunión en Londres, sí, en Londres. Se reunieron los representantes de todos los movimientos separatistas de Hispanoamérica. ¿Y quién enviaron ahí? Enviaron a Francisco Antonio Pinto, que después fue presidente en 1828 y que se hizo una constitución, etcétera, y después su hijo fue Aníbal Pinto Garmendia, que fue el presidente que era un presidente filósofo, eh, totalmente relajado y tranquilo, que fue el que dirigió la guerra del Pacífico contra Perú-Bolivia en el año 1879. Y su madre era argentina, por eso que él, con toda liberalidad y generosidad, regaló la Patagonia en el Tratado del 23 de julio de 1881 con Argentina. Entonces, este era Francisco Antonio Pinto, el padre, que era un cabro, era un joven, y fue a, a, a Londres con el papel, el papel, porque el chileno le gusta el papel y cree en el papel. Entonces, el primer tratado internacional de esta protoestado, este protoestado de la patria vieja, fue el Tratado de Lircay, y O'Higgins creía en que se iba a cumplir, porque O'Higgins era ingenuo, era bonachón. Maquena no tanto, Sudáñez no tanto. ¿Qué pasó? Que el mismo 4 de mayo, el Gainza dice, yo no puedo esto. Abascal me va a cortar los cocos. El virrey, el virrey Fernando de Abascal, orgulloso marqués, autoritario, que cuando le llegó el texto del tratado de Lircay dijo, ¿qué? ¿Van a permitir que bajo mi tolerancia, que yo tolere, que todo ese territorio quede en manos de estos rebeldes herejes, hijos de la grandísima? Con una pluma extraordinaria de enojo. Entonces, eso se lo imaginó Gainza. Dijo, esto estoy arriesgando mis testículos. Por lo tanto, escribió una carta y le mandó una carta el mismo 4, al día siguiente, se firmó el tratado en la noche, ya con luz de vela, el 3 de mayo, el 4 de mayo, va un emisario con una carta y la lee O'Higgins, y O'Higgins dice, ¿cómo es la weá? O'Higgins dice, pero si ya firmamos el tratado. Y este gallo dice que no quiere respetar el tratado al día siguiente. Y Juan Maquena le dice, oye, lo que tenemos que hacer es atacar. Ataquemos.
Estos gallos tienen a sus espaldas, están en, en Talca. La ciudad de Talca podemos cercarla. Ellos no tienen víveres, no tienen suficientes víveres para poder aguantar un sitio prolongado, que podemos tenerlo en el invierno. Nosotros vamos a estar afuera, a la intemperie, pero ellos van a estar sin víveres. Nosotros podemos abastecernos con los recursos que nos lleguen de Santiago y de otros lugares. Y ellos tienen a sus espaldas el río Maule, que es tan caudaloso que para cruzarlo necesitan tener burros y qué sé yo, medios de transporte. Entonces Higgins le dice, mira, nosotros acabamos de firmar el tratado, respetemos el tratado y hagamos respetar el tratado del enemigo. Ingenuo Higgins. Entonces McKenna le dice, bueno, si tú dices eso, hoy día mismo podríamos atacar y los liquidamos, porque están en una posición muy desventajosa. Entonces O'Higgins le envió una carta de vuelta a Gainza. Y Gainza le manda una carta, otra carta de vuelta, el día 5, le dice, nosotros no tenemos cómo escapar de aquí, no tenemos cómo irnos al sur, porque no tenemos medios de transporte. Si ustedes nos ponen las mulas, estamos bien. Y O'Higgins les convidó mulas. ¿Para qué? Para que los realistas pudieran cruzar el río Maule con todos sus pertrechos y, y llegar a refugiarse para el invierno en Chillán, como había sido el año pasado, en 1813, cuando el almirante Pareja llegó a Chillán y desde ahí Francisco Sánchez resistió todo ese invierno y todo en la primavera y el verano. El gran Francisco Sánchez, poco valorado. Entonces, O'Higgins le facilitó la salida pensando que Gainza iba a cumplir y Gainza se sintió comprometido porque no era un psicópata Gainza, entonces se sintió comprometido de cumplir con esto. Pero al llegar a Chillán, estaba Almirán, que era el sacerdote, el jefe, el prior de los franciscanos, que tenían ellos una cruzada espiritual, católica, tradicional, para vencer a estos herejes, a estos idólatras, porque tienen una idolatría a la razón, porque idolatran la república, la democracia, ideas que van en contra de la sana doctrina, que el poder viene de Dios al pueblo y el pueblo eh, eh, respeta al rey. Bueno, no vamos a tener cosas teóricas. Y en Chillán, toda la gente, no solamente los sacerdotes, los frailes, sino que toda la gente de Chillán, que eran realistas, todo, el 100%, en Concepción lo mismo, en Talcahuano lo mismo, en Los Ángeles igual, en la frontera, en todos los poblados y aldeas de la frontera, en los araucanos 100% del rey, Valdivia 100% del rey, Chiloé 100% del rey, del Maule al sur, todo, Linares 100% del rey. Entonces, rechazaron el tratado. El tratado fue rechazado. Y cuando llegó el texto a Santiago, el tratado también fue rechazado por los ultrarrepublicanos, por los jacobinos, que decían, nosotros hemos peleado por este emblema, nosotros ya somos independientes, no tenemos que arriar la bandera de la patria y elevar la bandera del rey, ya esto se acabó, pasó la vieja. Ahora nosotros no pescaron las escarapelas, todos los emblemas del rey y los quemaron. Entonces el tratado llegó a Lima con un canje de prisioneros. Hubo un canje de prisioneros y los que habían sido capturados por Freire y Benaventes, que eran los del barco Thomas, que llevaba refuerzos para los realistas, que se fue capturado ahí en Tomé. Estos marineros llegaron con el pliego, con todo el escrito, al Callao, a Lima, y ahí Fernando Abascal se indignó y le dijo a Gainza, huevón, tú no deberías haber firmado esto. Gainza estaba ahí humilde, chamalal, uy, el pobre Gainza.
Entonces, sucede que los chilenos creen son de buena fe. El chileno, y O'Higgins era muy chileno, entonces él creía de buena fe que se iba a respetar el tratado, y el tratado se firmó con la mano y se borró con el codo. Lo mismo que nos pasó con los argentinos muchas veces, con los bolivianos fuimos a una guerra porque firmaban y siempre los vecinos hacían eso y nosotros creíamos en la legalidad y en el cumplimiento de los tratados. Y eso ya comenzó en aquellos tiempos. Y Francisco de la Lastra envía este emisario a Londres eh, y el embajador Juan Peso, el embajador de Buenos Aires, de Argentina, porque la relación con Argentina era muy intensa, llega y le dice, o sea, yo debo considerar de que ustedes ya no somos aliados, porque ustedes se consideran del rey Fernando VII. Entonces le dijeron, no, mire, esto es pa' Callao, están todas las cartas, eso son puras, esto todo es historia a través de las letras, de las cartas. Entonces le dijeron, no, esto es pa' Callao, nosotros estamos haciendo esto para que no siga la guerra porque estamos exhaustos, no tenemos recursos. Así que descuide, mándele un informe al gobierno de Buenos Aires de que nosotros, esto es pa' Callao, esto es una cosa totalmente, no creemos en el tratado, nadie creía en el tratado. Pero sí O'Higgins. Entonces O'Higgins le manda unas cartas a, a Gainza y Gainza le responde unas cartas diciendo de verdad las cosas, porque la idea era que se embarcara la tropa y Gainza manda consulta en Talcahuano y en Talcahuano le dicen nosotros no podemos embarcar tropa en estas fechas porque están soplando los vientos norte y pueden venir tempestades y podemos tener un hundimiento de barcos cargados con tropa, pueden haber hasta 1000 muertos en un temporal, porque es la época en que comienzan los temporales. Le responde esa misma, le adjunta la respuesta de los marineros de Talcahuano, se la adjunta una carta a O'Higgins que estaba en Talca con una tropa de 1800 hombres. Y O'Higgins dice, bueno, es verdad, porque él era sureño y sabía que lo que está diciendo es verdad, es decir, que se van a quedar las tropas realistas van a quedarse en Chillán y en Concepción y en Los Ángeles, etcétera, van a quedarse ahí a pasar el invierno, porque en agosto, en septiembre van a terminar los temporales. Y después le sigue escribiendo cartas y le sigue contestando cartas. Hay un diálogo de cartas entre O'Higgins y Gainza, y finalmente Gainza empieza eh, como se dice en buen chileno, adorarle la píldora, adorarle la píldora. Y entonces O'Higgins dice, vamos a mandar a dos representantes, enviaron a dos representantes a parlamentar con Gainza, y estos dos representantes, esto fue en junio, estos dos representantes esperaron 20 días, llovía y llovía y llovía y llovía, y estaban ellos en San Carlos, sin que pudieran pasar a Chillán a parlamentar, a conversar con Gainza de cómo él iba a implementar el cumplimiento del tratado. Y, y Gainza los dejó esperando. 20 días, tuvieron que volver, y cuando ya sucedió eso, O'Higgins dijo, yo voy a ir a atacar. Estos gallos me están, como se dice en buen chileno, me están viendo las huevas, que significa en buen chileno, me están viendo que soy un estúpido. ¿Creen que yo soy un estúpido? Se indignó O'Higgins. Voy a ir a atacar. Pero O'Higgins tenía esta pachorra de ir a atacar, pero no sabía que estaban las lluvias, que iba a ser un desgaste, iba a ser quizás una derrota. Por lo tanto, Francisco de la Lastra le dice, oye, yo sé que tú tienes ganas de ir a atacarlos, pero estamos en invierno, estamos con pocos recursos, la tropa tuya no es tanta. Yo sé que tú puedes insuflar, puedes meter en la vena de tu tropa un espíritu heroico, pero resulta que vas a ir es muy peligroso lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, yo te prohíbo que tú ataques. Y Juan Maquena le dijo también lo mismo. Te prohíbo que ataques. ¿Y qué estaba sucediendo entonces
estaba sucediendo la teleserie de los Carrera, porque los Carrera habían sido tomados presos después de un carrete, que Carrera estuvo 5 meses y medio negándose a obedecer a la Junta de Santiago, que le decía que entregara el mando a O'Higgins, no lo entregó, después lo entregó oficialmente, formalmente, pero quedó un mes mandando él, porque tenía los circuitos, la maquinaria para poder, de gente adepta a él, para seguir mandando, y siguió con sus fiestas, porque le gustaba mucho la fiesta, y en una de esas fiestas en Penco, cuando ya estaban borrachos y durmiendo, fueron tomados prisioneros por Lantaño y Barañao. Y los llevaron, los engrillaron, les pusieron un cepo, los pusieron en tortura ahí, pero Carrera era muy hábil, le dijo, ustedes pueden contar conmigo y puedo ser un hombre muy importante para ustedes. Entonces le quitaron la tortura del cepo y habló con Gainza y le dijo, yo puedo hacer esto, puedo ir a parlamentar. Gainza dijo, la cresta con esto, nada. Pero ahí vino todo lo que fue el Tratado del ICAI, lo que fue el canje de prisioneros. Entonces, los patriotas entregaron prisioneros, como por ejemplo estos tripulantes del barco Thomas, y también los realistas entregaron prisioneros patriotas. Entre ellos estaba la madre y una hija adoptiva de O'Higgins, que era una indiecita, la madre de O'Higgins, y otro indiecito más. O'Higgins no tenía ninguna cosa con el racismo que sí tenían los ilustrados y los aristócratas, porque ellos crearon un destacamento que se llamaba ¿cómo se llamaba? Los jóvenes de la patria, no me acuerdo el nombre, pero le llamaban ellos los pardos. ¿Qué eran los pardos? Eran los que eran oscuros, los que tenían mestizaje muy hacia los indios, mulatos, muy indios, muy mulatos, y eso los realistas no tenían eso. El rey, los españoles, no tenían esa tendencia racista. Y O'Higgins era de ese estilo, no era racista. Bueno, en ese canje se suponía que lo primero que iban a pedir los patriotas era José Miguel Carrera y Juan José Carrera, que eran los dos hermanos que estaban prisioneros. Eso de todas maneras, eran los dos personajes más importantes. Pero mandaron un escrito porque ellos no querían, o sea, nadie en Santiago quería, nadie de la gente que había hecho la revolución, que eran estos aristócratas, querían a Carrera, porque Carrera era un déspota anárquico y no querían anarquía ni despotismo. Entonces, eh, escribieron a Gainza y le dijeron, miren, nosotros queremos que ustedes liberen a Carrera, pero que lo envíen en barco a Valparaíso. Y en Valparaíso nosotros le vamos a dar un destino de embajadores. Lo vamos a mandar de embajadores a Río de Janeiro. A José Miguel Carrera de embajador a Río de Janeiro. Y al otro no sé dónde. Ya. Entonces, los tontos de Santiago, como ingenuos que eran, estaban dándole una guía a Gainza, porque Gainza leyó la carta, dijo, aquí, y hizo una junta de guerra. Dijo, oye, en Santiago no quieren a estos gallos, no quieren a José Miguel Carrera, no quieren a su hermano. ¿Por qué? Porque estos huevones van para allá y les dejan la cagá, porque son anárquicos, son tumultuosos, esa es la palabra, les gusta el tumulto, la turba, los golpes de Estado, ese es el historial que tienen. Por algo lo sacaron del mando, porque este gallo no sabe mandar. Entonces, no manda, no es un estratega ni un táctico militar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es liberarlo para que vaya para allá. Pero no podemos, entonces ahí salen estaba el de la Fuente, que era el intendente español de la Fuente, dijo, mira, lo más importante es que esto no aparezca como que nosotros lo soltamos, porque si nosotros lo soltamos, ellos lo van a meter preso, porque van a darse cuenta que nosotros estamos interesados en que ellos estén libres. Y ahí estaba el otro, Rodríguez Ballesteros, que era otro personaje, y estaba Ur- Urriola, no, ¿cómo se llama? Urrejola. Entonces, había distintos personajes que estaban juzgando y lo iban a fusilar, pero en un momento terminado dijeron,
lo que tenemos que hacer es una simulación de huida. ¿Y cómo lo hicieron? Con la hija, con la hija de uno de ellos y la esposa. Entonces la esposa, de partida, los dejaron a ellos con un teniente, un sargento, un soldado y un guaso, que era un guaso que conocía la zona, los dejaron en una misma celda, con buenas condiciones. Y la hija de de la Fuente, y más la esposa, se hicieron como que fueron a hacer una obra de caridad de visitar, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Entonces ellas fueron a hacer esa obra de caridad. Y en ese momento se hicieron amigos y se hicieron como que estaban seducidas por estos personajes, porque ellos eran seductores. Entonces, la simulación, ellas empezaron a entrar en confianza. Perdónenme, discúlpenme. Ellas entraron en confianza y ellos también. Y en un momento determinado se programó todo esto desde el alto mando. Se hizo una fiesta a pito de no sé qué cosa. Se hizo una fiesta en toda la ciudad de Chillán. Entonces vino borrachera, vino festejos, bailes y qué sé yo. Y ahí eh, se le dieron alcohol a los carceleros. Y los carceleros quedaron ebrios. Y ahí entró esta mujer, les pasó dinero a los carceleros, que se hicieran los hueones, abrió, abrió la celda y les dijo, tengo caballos para ustedes y tengo plata. Les pasó una plata que sería el equivalente ahora a 1.000.000 de pesos, que es suficiente como para salir varios y poder pagar y sobornar a mucha gente. Entonces, le pasó como 1.000.000 de pesos de ahora, unos caballos, y salieron de la ciudad y había unos puestos de vigilancia. La orden era que esos no estuvieran. Entonces no estaba el puesto de vigilancia y se fueron hacia el norte. Se largó a llover. Después encontraron un claro de bosque. En el claro de bosque pudieron, después vino un sol, pudieron entrar en calor. Y el guaso le vino miedo y se los dejó solos, que era el guaso que sabía los caminos. Entonces no sabían cómo ir hacia el norte y encontraron a una viejita. La viejita les dijo, yo les voy a dar otro guasito, y la viejita les dio otro guasito, y ese guasito lo compraron, cruzaron el vado del Ñuble, cruzaron los distintos vados y llegaron a el Archibueno, etcétera, el otro que se me olvida el nombre, hasta Talca. Y de repente estaba O'Higgins con McKenna en Talca con sus 1.800 hombres, eh, bien, tranquilos, y llegan a Matacaballo estos 5 personajes. José Miguel, su hermano, un teniente, un sargento y un soldado. Y O'Higgins los trata muy bien y conversan, les da comida, etcétera, pero en un momento determinado Carrera quería pasar a revisar las tropas y le dice a O'Higgins, mejor que no vayas para allá porque te tienen mala. Y los gallos te tienen mala, la gente aquí te tiene mala, así que no te conviene estar aquí. Entonces, la oficialidad que estaba ahí hizo una junta y dijeron, don Bernardo, necesitamos, necesitamos meterlo preso a estos, a los dos hermanos. Pero y O'Higgins le dijo, pero ¿a pito de qué? ¿Con qué legalidad? No importa, cualquier cosa, acusémoslo de cualquier cosa, pero metámoslos presos, porque estos tipos van a ir a Santiago y en Santiago van a armar desórdenes, con el Manuel Rodríguez famoso, con los Benavente, con los Pérez Cotapo y otros más. Por favor. Y O'Higgins dijo, pero no tenemos de qué acusarlo. Además, yo soy amigo de José Miguel Carrera, soy amigo de él. Fin de la historia, le entrega dos granaderos, le convida O'Higgins 2 granaderos a caballo como custodia, y ellos van, estos 5 van
hacia el norte, hacia Santiago. Cuando llegan al río Maipo, en vez de seguir a Santiago, se van a la hacienda de su padre, que estaba en el monte, en la zona de Melipilla. Y ahí en Melipilla, en el monte, en el ¿cómo se llamaba ese? Era una hacienda que tenía un nombre, se me olvidó el nombre. Pero ahí los encuentra el padre, Ignacio Carrera, le dice, oye, hijos míos, pero no vayan a hacerle cera, pues. No vayan a ponerse de nuevo en problemas. Los quiero bien tranquilos. Pero ahí llegaban y se reunían con los Pérez Cotapo, con Manuel Rodríguez, con toda la juventud carrerista. Que los carreristas se odiaban con los o'higginistas más que o sea, los carreristas odiaban a los o'higginistas mucho más que odiar a los realistas. Y los o'higginistas despreciaban a los carreristas más que odiarlos, los despreciaban y querían eliminarlos porque lo encontraban una molestia para la revolución. Francisco de la Lastra se entera de esto y le manda una carta y le dice en la carta de respuesta a Bernardo Higgins, le dice, deje su natural bondad para otro momento, pero estoy muy irritado con lo que usted ha hecho, porque ha soltado a estos dos energúmenos que van a traernos tumultos aquí y nada más que desprestigie más a nuestra revolución que la anarquía. Demasiado tarde. Entonces Francisco de la Lastra envía un destacamento a tomar los presos al fundo, a esta hacienda del padre de Ignacio Carrera. Ahí estaba la Javiera Carrera, los otros hermanos, pero tenían ellos, tenían peones del fondo que estaban como vigías, como vigilantes, y llegaron a avisar y ellos se fueron a refugiar a otro predio vecino y en un bosque. Y ahí se escondieron. Y desde ahí José Miguel Carrera se disfrazó de campesino, iba a Santiago a reunirse con la gente que tenía, que eran adeptos a él, para organizar un golpe de Estado. Y organizó el golpe de Estado. Pero él no fue el que participó en el golpe de Estado porque él consideraba que su humanidad era muy importante para la historia, así que delegó. ¿A quién delegó? Al cura Julián Uribe. ¿Quién era este cura? Un cura fanático y loco por la revolución, que ya no creía en Jesucristo ni en Dios, solamente en la revolución. Había leído a Rousseau, a Voltaire, todo se le alteraba la mente. El tipo era un fanático ideólogo jacobino y andaba con sotana, pero además de la sotana llevaba una espada y era loco. Entonces él organizó el golpe de Estado con 14 aventureros que entraron al regimiento de artillería que estaba frente a la Moneda, a la actual Moneda, donde está la Plaza de la Constitución, está el regimiento de artillería. Lo mismo que en el primer golpe del 4 de septiembre de 1811, había que tomar el regimiento de artillería y otro regimiento que había, eran dos regimientos. Y tomaron los dos regimientos a las 3 de la mañana, a la hora del demonio. La hora del demonio es a las 3 de la mañana. Lo mismo que hicieron los argentinos cuando se llevaron a la Isabelita. El golpe en Buenos Aires para la Isabelita fue en la noche. Eso hay que ser muy penca para hacerlo en la noche. Aquí los chilenos, el golpe del 11 de septiembre fue horario de oficina, horario diurno, como corresponde, no en la noche, no a lo maricón. No hay, pero esto lo hicieron en la noche a 3 de la mañana y la tropa era adepta a los Carreras, los pillaron sin armas, lo hicieron plegarse a la insurrección, sacaron los cañones a la calle y en la mañana salieron toda la turba de los carrerinos y también plata, porque juntaron plata y le daban moneda a los guasitos, a la gente pobre, para que vaya a gritar a favor de Carrera. Entonces, corrió plata, tiraron moneda, le daban moneda a los pobres porque con una moneda para que vayan a gritar. Entonces armó un tumulto de gente en la plaza de armas y esto parecía una cosa irremediable. Llegó Gaspar Marín, ¿cómo se llamaba este? Pedro Recabarren, que habían sido de la primera junta, estos hombres ilustrados, Gregorio de Argomedo, y se enfrentaron con su pachorra, le dijeron a la turba, están ustedes equivocados,
Esto trae una gran, eh, es tremendamente una mala propaganda. ¿Cómo hacen esto? Nosotros tenemos que cuidar el prestigio de la revolución. Nada, avanzaron, y ahí llega Carrera como a solucionar este problema. Él llegó como un salvador. Llega en su caballo, se baja y dice, no va a haber más tumulto. Desde ahora voy a mandar yo. La tropa en Santiago es mía. Los cañones están apuntando, ya no hay que usarlos y yo voy a mandar. Y desde ese primer día, que fue el 23 de julio de 1814, desde ese primer día comienzan los decretos. Y como dice Francisco Antonio Encina, esta segunda dictadura de Carrera fue una dictadura con saña. Empieza a su listado de hombres preclaros, hombres tranquilos, hombres de la aristocracia, hombres relajados y moderados, pero que habían hablado mal de Carrera. Como él sabía de estas intrigas y de estos pelambreos, de esta detracción y calumnia, hizo una lista de los hombres más connotados que habían hablado en contra de él. Entre ellos, Juan Maquena. A cruzar la cordillera con 3 metros de alto de nieve. La cordillera tenía 3 metros de nieve. Lo apresó y lo mandó a Juan Maquena, el mejor militar de Chile, que había triunfado en la batalla del Membrillar. El que se jugó el pellejo para ir a advertir en un bote con una sábana que le soplaba el viento a la sábana para poder llegar hasta lo que es actualmente Constitución. Arriesgó su vida para ese hombre, a Mendoza. Otros más a Mendoza. Pero si está lleno de nieve, no importa. Que sufran estos desgraciados, estos carajos. Pone vigilantes en todo Santiago para decomisar las cartas y leer las cartas para descubrir cuáles eran los que estaban pelándolo, los que estaban en contra de él. Comienza a dar decretos, quiere aumentar su tropa y esa tropa lo aumenta con decretos como los que tienen esclavos tienen que entregar sus esclavos y los esclavos no querían ir a la pelea, no querían pelear por el separatismo, los esclavos estaban bien, no querían. Eso es una cosa extraña, pero así es. No tenían ninguna gana de pelear por estos gallos. Pero dijo, los esclavos que se nieguen serán azotados con 200 azotes. Había uno que estaba haciendo confeccionando una bandera del rey. Se arrió la bandera del rey, se subió a la bandera de la patria vieja. Eso fue lo que hizo. Y el que estaba haciendo la bandera del rey lo llevó a la plaza y le dio 200 azotes en las 4 esquinas de la plaza, con toda la gente mirando esto. En 50 azotes en una esquina, 50 azotes en otra, 50 azotes en otra, 50 azotes. 200 azotes. El delito había sido estar bordando una bandera del rey. Los desertores serán fusilados y si vuelven serán perdonados, porque estaba lleno de desertores. Eso en cuanto le dice a Gregorio de Argomedo, perdón, a Gregorio de las Heras, el argentino Gregorio de las Heras, que estaba con 200 argentinos que habían peleado en el Membrillar, que eran tipos de primera. Esos argentinos eran muy buenos guerreros, eran veteranos de guerra. Entonces Carrera le dice, vengan para acá porque los voy a sumar a mi ejército. Y la respuesta de Gregorio de las Heras era, nosotros no nos tenemos por instrucción desde Buenos Aires no meternos en conflictos internos. Entonces le manda otra carta, José Miguel, le dice, entonces mándeme las armas. Estas armas pertenecen a nosotros y nosotros estamos aquí. Entonces le dijo José Miguel que se váyanse a los Andes, a pasar la cordillera, que vuelvan para Argentina. Gregorio de las Heras con sus 200 argentinos de primer nivel se fue a los Andes. Y tenía el batallón de los Pardos, del batallón de los
no me acuerdo cuál era el nombre, pero los pardos, de estos morenos que eran buenos, aguerridos para pelear, que los había entrenado Fra- eh, Francisco de la Lastra, el director supremo, que a todo esto el director supremo fue y le dijo, oye, ¿cómo es esto? Yo soy el encargado de esto. ¿Cómo te ocupas mi escritorio? Le dijo José Miguel, vaya a encargarse de su madre, perdón, de su esposa, porque su esposa estaba mal de salud. Así que váyase para su casa a encargarse de su esposa. Y Francisco de la Lastra, como era así, como este que se eligieron en Venezuela, se fue a su casa. Pero él sabía la realidad que estaba pisando. Ese despotismo de a sus, esas listas, él elevó una lista con amenazas de muerte y ofreciendo precio por la cabeza de los que participaban en los que eran partidarios del rey. Pescó a todos los frailes, sacerdotes, religiosos y religiosas y los hacinó en la Dominica Recoleta. Ahí los metió. Pasó el aviso. Tienen que ir a ver ese lugar. Es maravilloso, la Dominica Recoleta. Es un lugar en Santiago que vale la pena ir. Pero él, el grito de guerra que él había tenido para hacer este golpe de Estado exitoso y que llevó a la gente, el grito era no al Tratado del Ircay, no a la traición a la patria. Resulta que el mismo día, el 23 de julio y el 24 de julio y el 25 de julio, lanza todo tipo de cartas, envía un montón de cartas. Primero a O'Higgins, diciéndole, amigo mío, te quiero tanto. Unas cartas salameras con O'Higgins. Eres mi amigo, hemos estado en la... Espero que tú me obedezcas porque yo soy el que mando ahora. Le mandó a Gainza. A Gainza le dijo, ahora tenemos que cumplir el tratado del Ircay. Lo que él decía que había que era una indignación lo del tratado del Ircay, pero esas están las cartas, o sea, eso era de adentro, por dentro. Nadie sabía lo que estaba haciendo, eran cartas selladas que están ahí para el historiador. Entonces, él llegó al poder criticando el Tratado del Ircay, pero envió una carta a Gainza, envió una carta al virrey del Perú, a Fernando Abascal, diciéndole, señor Marqués, con todos los títulos, le puso todos los títulos, todas las cosas nobiliarias, todo lo que tenía un largo nombre, Fernando Abascal. Yo le pido que entremos en cordura. No hay cosa mejor que el rey Fernando VII. Maravilloso rey Fernando VII. Y otra carta, lo mismo. Maravilloso el rey Fernando VII. Y otra carta, lo mismo. Maravilloso el rey Fernando VII. Y Gainza le escribe, le dice, lo felicito que usted esté en el gobierno, porque se conocían personalmente, se estuvo preso ahí con él en Chillán. Lo felicito que usted esté en el gobierno, pero el tratado ya no corre. Usted ya sabrá que ya nadie respeta el tratado, así que yo no tengo por qué respetar el tratado. Y en Lima, mientras tanto en Lima, ¿qué sucedía? En Lima, Fernando Abascal no tenía recursos, pero había llegado un batallón, el batallón Talavera, de 800 efectivos, que eran los boinas negras o los boinas verdes, los Marines. Eran los hombres más duros que se habían ejercitado en la guerra contra el ejército de Napoleón. 6 años peleando. Tenían una trayectoria tremenda, un acervo militar, una experiencia tremenda. Soldados, eran super soldados. Entonces él destinó 500 de ellos para el ejército de Chile. Y 2 compañías de Lima, no me acuerdo cómo se llamaban,
pero de un batallón. Eran dos compañías, es decir, 250 peruanos de élite. 250 peruanos de Lima, más estos 500 del batallón Talavera. Y los envió de refuerzo, al mando de Osorio, que era un hombre de alta alcurnia, que había peleado era de la Armada, sus estudios eran en matemáticas y en artillería. No era un buen estratega, no era pero en este momento le resultó. Después no lo hizo bien en la segunda intentona en el año 1818. Entonces, llega este refuerzo el 12 de agosto de ese año a Talcahuano. Y el 12 de agosto, O'Higgins toma la determinación y da un discurso en Talca y dice: esto lo hago muy a mi pesar, pero es inevitable. Tenemos que ir hacia Santiago y derrocar a esta tiranía. ¿Por qué? Porque llegaban cartas por los caminos extraviados, porque estaba todo cerrado, cercado Santiago, cercado por las tropas. A todo esto, José Miguel quería enviar representantes de las elecciones democráticas que todavía quedaban, en el Cabildo y en la Asamblea de las Corporaciones. Entonces estaba la Asamblea de Corporaciones, que eran como los gremios, y estaba el Cabildo, y tenían elección popular. Entonces les dijo: ustedes tienen que enviar 2 representantes a O'Higgins para que O'Higgins recapacite y O'Higgins me obedezca. Pero ¿qué pasó? Que estos representantes elegidos popularmente, que venían de esta cosa popular y democrática, dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que tú has hecho, José Miguel Carrera. Nosotros queremos el gobierno democrático como estábamos bien como estábamos, no queremos contigo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Carrera? Convocó una nueva asamblea de corporaciones y un nuevo cabildo y puso a su guardia con bayonetas a la entrada de los dos lugares, y en la asamblea solamente entraron los carreristas y todos los demás, que era la mayoría, con las bayonetas no pudieron entrar. Y ahí rellenó los nombramientos con otros carreristas y de ahí sacó 2 representantes que fueron a hablar con O'Higgins. Eran 2 representantes títeres, eran tipos sin ninguna personalidad, que se fueron a Talca a dialogar y a parlamentar con O'Higgins. Y a O'Higgins le llegan cartas de todas partes de los más subidos colores, de los más encendidos tonos de repudio y de queja y de llanto y de lamento por todas las atrocidades y todos los atropellos que estaba haciendo la tiranía de Carrera. Llegan estos representantes y les dicen: mire, yo ya no sé qué hacer. Pero la oficialidad que tenía O'Higgins, que era de primera, y la tropa que tenía O'Higgins, que era de primera, 1800 hombres, llegó y dijo: esto no se puede aceptar, tenemos que ir a Santiago a poner el orden. Y como era invierno y se suponía que los realistas iban a estar en Chillán recluidos, era agosto, el 12 de agosto, O'Higgins comienza su viaje con su tropa, que dejó 600 hombres de reserva, dejó 600 hombres al mando de Joaquín Prieto, que era un joven, muy joven, eh, en Talca, para cualquier eventualidad. Y él se fue con 1.200 hombres a sofocar esta revuelta en Santiago. El mismo 12 de agosto estaba llegando Osorio a Talcahuano y fue recibido con ovaciones. Llega el regimiento Talavera, como les digo, boina negra, boina verde, Marines, lo mejor que hay, tipos de primera, al mando de Rafael Maroto, que finalmente Rafael Maroto después era liberal. Así estaba de contaminado la oficialidad con la masonería y con el liberalismo en España. Y llega a Concepción y es aplaudido, ovacionado. Llega a Chillán y fiesta. Los chillanejos dicen: ahora sí, porque no habían perdido el tiempo.
Mientras O'Higgins estaba ahí en Talca, estaban simplemente pernoctando todos estos meses. En cambio, mientras tanto, los realistas estaban haciendo ejercicios militares, estaban creando nuevos destacamentos, como los milicianos de Chillán, los milicianos de Linares, los milicianos eh, los lanceros de Abascal, que eran 200 lanceros, qué sé yo, caballería, estaban creando cuerpos de ejército disciplinados con los sureños, con el material, con el buen material humano que era el sur de Chile. Y tenían un ejército poderoso. Habían estado haciendo milagros con tan poca plata, con tan pocos recursos, pero con tanta pasión, con tanta fe, todos los días comulgando, era la comunión diaria, con oraciones, oración al Santo Rosario, y llega Osorio, hace un discurso maravilloso, que están los discursos de Osorio, precioso, hace un discurso bellísimo en Chillán y se hace una misa y se consagra esta expedición a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, a la Virgen, en su advocación de Virgen del Rosario, que se cumple el 7 de octubre como conmemoración de la batalla de Lepanto, porque la batalla de Lepanto contra los musulmanes turcos se ganó en base a la Virgen de Guadalupe y al Rosario, y de ahí viene la Virgen del Rosario del 7 de octubre. La moral altísima, la unidad total, todos los jefes, todos estos oficiales, coroneles, capitanes, realistas de primer nivel. Se estaba generando el ejército más poderoso que había pisado en esta tierra en Chile. Ahí, en Chillán, estaba terminando de consolidarse. Fernando Abascal le había dado instrucciones a Osorio de que él primero eh, eh, haga fortalezas ahí en Talcahuano, de que vaya, que dialogue y parlamente. Pero ahí llega y Urrejola, llegó la noticia del golpe de Estado y vino una fiesta en Chillán. El 30 de julio, antes de todo, antes de que llegara Osorio, hubo una fiesta fantástica. ¡Viva Urrejola! Que le achuntó Almirante, el sacerdote, qué sé yo, todos los que habían tramado esto de la fuga de Carrera, esta falsa fuga que fue con pétalos de rosa. Váyase, señor Carrera, a hacer sus cagadas. Entonces, los carrereros dicen que se escapó. Están las cartas, hombre. Está lleno de cartas que testifican eso. Se hizo una fiesta cuando Carrera hizo su golpe de Estado en Chillán. Los realistas festejaron. Ahora viene la guerra civil. Y, y O'Higgins va el 12 de agosto, el mismo día que llega Osorio. O'Higgins no tenía idea que estaba pasando esto. Nadie sabía nada, todavía no se sabía nada. A todo esto Osorio manda los barcos los manda a Huasco para distraer y pensar que había un desembarco de realistas en Huasco para que se destinara unas dotaciones al norte chico, hacia Huasco, La Serena, Coquimbo, porque se suponía que podían atacar por ahí. Entonces mandó como un señuelo, como una distracción. Y O'Higgins, el día 26 de agosto, llega al río Maipo con un destacamento. Bueno, primero había lanzado Alcázar. Alcázar es uno de los que habían ido a pelear a Argentina con tropa veterana en 1811. O sea, tenía él 200 hombres de primer nivel chilenos que habían peleado ya en Argentina desde 1811. O sea, ella llevaba varios años de lucha, digamos, de veteranía en todo esto, de experiencia. Y se enfrentaron, el primer enfrentamiento entre los dos bandos fue en la Angostura de Paine, donde había dejado José Miguel Carrera un destacamento, y ese destacamento fue barrido por Alcázar y sus 200 hombres. A todo esto se estaba construyendo en aquellos tiempos el canal San Carlos, y quedaba el último tramo, que es el que va de donde está
de Bilbao a, al río Mapocho, desde la calle Francisco Bilbao, que no existía en esa época, todo eran campos, y el canal San Carlos se estaba haciendo y todos esos obreros los había enviado Carrera en su fantasía a hacer fortalezas ahí a la angostura de Paine. Y O'Higgins con 200 jinetes se encuentra con el ejército, el pequeño ejército que tenía Carrera, que había juntado, que eran 400 hombres fusileros de primer nivel que estaban en Santiago, tropa de línea uniformada, y 1000 milicianos que habían recolectado de todo tipo con estas levas forzosas. Ah, si no los azotaban, o si no les daban premios de plata, qué sé yo, pero de alguna manera llevarlos para allá y forzar a los hacendados a entregar inquilinos para que se plegaran a este ejército de Carrera, comillas, ejército. Y ahí estaba don Luis Carrera, el mejor de los tres hermanos, que tenía habilidades tácticas, alguna habilidad estratégica y táctica, y tenía también disciplina, y era un tipo que le ponía pecho a las balas. Carrera se quedó en las afueras de Santiago con una pequeña reserva arriba del Cerro Santa Lucía con un catalejo mirando lo que pasaba, porque las posiciones defensivas estaban al sur del Cerro Chena, en lo que es ahora el sur de San Bernardo, donde se había hecho un canal que sacaba agua de regadío del río Maipo, y ahí se llamaba el lugar Las Tres Acequias. Había un lugar de promontorio, había unas pircas de piedra y sobre ese promontorio instalaron los 5 cañones y los 400 fusileros y 500 jinetes a lado y lado. Y O'Higgins quería terminar esto. En vez de esperar al grueso de su tropa, unos venían viajando por Rengo, otros ya habían llegado a Rancagua, etc. Entonces eran 1200 en total, pero él estaba con 400 jinetes y estaba apurado, y como tenía esa pachorra que quería ir al ataque, se tiró al ataque. Se tiró al ataque porque así era O'Higgins, era tremendo. 400 jinetes se enfrentaron a 400 fusileros en posiciones defensivas, dirigidos por Luis Carrera, que era un gran tipo, era un gran militar, y el único que murió bien, el único que se confesó antes de morir, y después los 5 cañones y 500 los milicianos a cada lado, estuvo 1 hora en cargas de caballería, disparando los trabucos, disparando sus carabinas, etc. Y no pudo romper esa línea defensiva. Quedaron 20 eh, o'higginistas de la tropa de O'Higgins en el campo, y tuvieron que retroceder hacia el río Maipo y cruzar el río para pernoctar al otro lado para estar más seguros. Esto llevó a una fiesta. Ese mismo 26 de agosto llegó una fiesta. Se hizo una fiesta en el Palacio de Gobierno y Santiago, una fiesta. Y ahí el cura Julián Uribe, este cura que andaba con espada y sotana, ordenó a las iglesias a repicar las campanas. Y había algunos curas que no querían eso porque estaban enojados con todo esto, eran del rey, los mandó presos, él mismo mandó a los carreristas a repicar las campanas, y después se hizo una fiesta tremenda porque habían triunfado, en circunstancias que lo que faltaba era que llegaran el resto de la tropa. O'Higgins, después con 1200 hombres de línea buenos, se iban a enfrentar a 400 hombres, más 1000 milicianos, que en este combate los milicianos fueron y los envolvieron. O sea, estos 400 hombres en ese combate de las Tres Acequias, estos 400 hombres o'higginistas tuvieron que sablear a 1000 milicianos que los persiguieron hasta el río Maipo. Y inmediatamente se desató el tumulto y llegaron todas las turbas a saquear las casas de los realistas, a robarles las pertenencias que son de valor. Los realistas tenían sótanos, habían hecho cuevas para esconder eso, habían llevado sus pertenencias a sus campos, los que tenían campos, pero hubo un saqueo de realistas y le robaron, hubo un robo generalizado, hubo un desmadre en Santiago celebrando esto. Pero era una celebración ridícula porque O'Higgins con sus tropas, que llegaron al día siguiente, 1200 hombres de línea, podía llegar a Santiago y vencer a Luis Carrera de todas maneras.
De todas maneras le ganaba. Pero ¿qué pasó? Pasó que Osorio había llegado con todo su ejército, llegó a Talca, y en Talca estaba la gente feliz, y se había retirado, los 600 hombres de Joaquín Prieto se habían retirado, asustados al ver este tremendo ejército de 5.000 hombres. Primera división de vanguardia al mando de Ildefonso Elorriaga y Antonio Quintanilla. Segunda división la primera división con los valdivianos, la segunda división con los chilotes, con los penquistas de Concepción, al mando de Rodríguez Ballesteros. La tercera división, 1.200 hombres. La cuarta división, el regimiento Talavera, al mando de Rafael Maroto, con las dos compañías del Real de Lima. En total, más de 5.000 hombres, con una moral altísima, disciplinados, aguerridos. Y Osorio manda a un emisario que había conocido a O'Higgins, porque era de Pasquel, se llamaba. Este emisario fue con tres guardaespaldas y con un bolsón lleno de papeles donde estaba la proclama de Fernando VII, la proclama de Osorio. Había dos proclamas, la de Fernando VII, virrey del Perú, y la de Osorio, comandante en jefe de las fuerzas del rey. Y estas proclamas iban a ser entregadas en todos los pueblos. Pero Pasquel le entregó a Joaquín Prieto, y Joaquín Prieto le prohibió, dijo, no puedes enviar estas proclamas a los pueblos, solamente envíalas a Santiago. Y Pasquel iba galopando a mata caballo, renovando caballos, con su gente, con sus tres que le acompañaban, estos 4 jinetes. Llegaron estos 4 jinetes del apocalipsis al campamento de O'Higgins al día siguiente de la batalla del combate de Tres Acequias. O'Higgins estaba en la ribera sur del Maipo con 1.200 hombres, listo para entrar en el segundo combate y destruir las fuerzas carreristas. Y llega Pasquel y le muestra esto. Y O'Higgins dice, como buen chileno, conche su madre. CTM, weón. Viene un ejército. Viene con toda la información. ¿Y cuál era la proclama de Fernando Abascal? Hijos míos, súbditos del rey, sabed que el rey es pura bondad y quiere acogeros, y la misericordia mía y la misericordia del rey van con ustedes. Abandonen el tumulto, abandonen el engaño, los están engañando, abandonen la ignorancia, abandonen todo esto, estas ideas revolucionarias que van a conducir a la anarquía, van a aumentar. A todo esto, en Santiago habían aumentado los homicidios estrepitosamente. El Santiago tenía 60.000 habitantes. 60.000 habitantes. Y había habido en ese mes 600, en un mes, 600 asesinatos. Y los jueces no daban abasto porque estaban las cárceles repletas. Entonces, el mensaje de Fernando Abascal era: vuelvan a la paz, vuelvan a la verdad, vuelvan al rey, que los va a acoger con misericordia. Pero si ustedes se niegan, van a ser castigados. No lo duden, van a ser castigados. Entonces O'Higgins ve esto, dice, wow, pero la carta va dirigida las proclamas van dirigidas al pueblo, pero la carta es dirigida a los mandones, a los que mandan, a ustedes que mandan, dice Fernando Abascal, a los que están mandando. Y O'Higgins dice, esta carta es para los que mandan, yo no estoy mandando, está mandando José Miguel Carrera, para allá. Entonces Pasquel con sus 3 jinetes, los 4 jinetes del apocalipsis,
llegan a Santiago, al Palacio de Gobierno, en plena fiesta. No, eso fue el mismo día de la fiesta. Fue el mismo día 26. Fue el mismo día. Llegaron en la noche. Mientras estaban todos festejando. Destapando la champaña. Vamos. Ja, 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 ja. Le hemos ganado a O'Higgins. Le ganamos a O'Higgins. Llega Pasquel. ¡Pum! Le pasa la carta. Y José Miguel Carrera dice, concha de su madre. CTM. Y se indignó tanto que pescó a Pasquel y a sus tres y los puso presos con grilletes en el cepo, con cepo y grilletes. O sea, los maltrató. Eso no se hace porque era un emisario que tenía que volver con una carta de vuelta. Eso es totalmente ilegítimo, no se hace. Mientras estaban azotando a gente en la Plaza de Armas, a los realistas, mientras le estaban robando al realista, o sea, había un caos. Y después lo que hizo, después de Rancagua, José Miguel Carrera saqueó todas las iglesias para recolectar los objetos de plata y las fundió la plata, hizo lingotes de plata para irse con esa plata y con su tropa de pulmones vírgenes, porque no habían peleado después del desastre de Rancagua, no habían peleado, no habían disparado ni un tiro, se iba a ir con esa tropa y con los, eh, con los lingotes de plata para él mandar en Mendoza. Y se encontró allá con San Martín, que le paró y tuvo que hacer un golpe de Estado. San Martín tuvo que hacer un golpe de Estado dentro de Mendoza para, para desarmar a estos 600 hombres que habían llegado con armas y perdieron muchos lingotes de plata en el camino cuando iban por la cordillera porque iba detrás Antonio Quintanilla pisándole los talones y llegó hasta lo que es ahora lo más alto de la cordillera, persiguiéndolos. Antonio Quintanilla, el gran Antonio Quintanilla, el que no rindió Chiloé, el que duró hasta el final en Chiloé hasta 1826. Eso fue después de Rancagua. Esta noticia llegó a Osorio y Osorio hizo un discurso donde llegaba, Osorio llegó a Curicó, lo aclamaron en Curicó, ovacionaron, llegó a San Fernando, ovacionaron. Olvídense, todo el mundo quería ya paz, querían tranquilidad. Y le llegó la noticia de que habían caído presos. Entonces hizo un discurso. Estos ruines han tomado preso a mis emisarios. En ningún lugar civilizado se hace eso. Tenemos que ir a poner paz. Ustedes llevan la paz, soldados del rey. Respetad a los campesinos, respetad a las mujeres, respetad a los sacerdotes. Vamos nosotros a hacer el orden y la paz. Y ahí, después de San Fernando, el ejército realista llegó a la hacienda de los Valdivieso. Y ahí pernoctó. Mientras tanto, O'Higgins espera un día, el día 27, el día 28, el día 29, espera 3 días que José Miguel Carrera le dé alguna instrucción. Pero le manda una carta, le dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que unirnos. Entonces la carta de O'Higgins es así. Le dice, tú mandas. No podemos seguir en esta guerra. Tú mandas. Yo te obedezco. Porque hay un mito de que había una duplicidad de mando. Eso es un mito. Aquí hubo un mando único, que era de José Miguel Carrera, que él cambió la estrategia para enfrentar al gobierno, o sea, para enfrentar al ejército de Osorio, al ejército realista, están contabilizados por las cartas, que están todas ahí. Son 6 estrategias diferentes, unas más fantasiosas que las otras, en el plazo de un mes. O sea, más de una estrategia por semana, y O'Higgins recibía todas estas instrucciones contradictorias, fantasiosas y diferentes, y tenía que armar un cuento a partir de nada, porque le decía, quédate en el Cachapoal, y tú, como si el Cachapoal fuera un tremendo río, que el Cachapoal, yo me he bañado en el Cachapoal, hay que tirarse de guata, de estómago, ahí hay que acostarse para que el agua lo baña a uno. Le llaman río loco Cachapoal, porque se desborda en el invierno, pero en octubre ya se podía pasar. El agua le llega a uno a la rodilla o a los muslos o a la cintura máximo.
Entonces se suponía que el Cachapoal iba a ser una línea defensiva y que O'Higgins se iba a mantener un mes aguantando en el Cachapoal mientras José Miguel Carrera iba a estar incrementando el ejército en Santiago y reprimiendo a la gente y haciendo de las suyas. Pero eso era una fantasía, si estamos hablando de un ejército formidable. La división de O'Higgins eran 1065 hombres. La división que tenía Juan José Carrera eran 700 hombres, por lo tanto había 1700 hombres para enfrentar a un ejército de 5000 hombres. Entonces, O'Higgins quiere parlamentar y le envía una carta diciéndole, por favor, pongámonos de acuerdo. Y se juntan, se reúnen en la hacienda que había en Calera de Tango, que era la hacienda de los Ruiz Tagle. En la hacienda de los Ruiz Tagle se junta O'Higgins y Carrera, se dan la mano, comen, almuerzan, tienen una cena, conversan, y O'Higgins le pide que por favor saque a Julián Uribe porque es muy loco. Porque Julián Uribe, la última gracia que había hecho es con el señor Rosales, que era el tío de Vicente Pérez Rosales, el que vino a colonizar esta zona. Este era el tío, un señor Rosales que dijo, no puedo, ustedes están haciendo puras huevadas. Llegó el Rosales, un viejo, octogenario, llegó a insultarlos al Palacio de Gobierno. Y este cura, con su espada, lo empujó y Rosales cayó por la escalera abajo, rodó por la escalera. ¡Wow! O sea, cosas locas, que se me quedan en el tintero muchas, porque aquí son muy sabrosas, pero se me quedan en el tintero. Entonces, O'Higgins le pidió que haya un acuerdo, que haya una elección, que usted renuncie, haya una elección, que haya una cosa democrática, que se vuelva a elegir una junta o un director supremo, lo que sea, pero que resulta que los puntos que llevaba O'Higgins eran 18 puntos. De los 18 puntos, José Miguel Carrera se dio en ni uno, ni uno. Entonces O'Higgins se tragaba la cuestión, se tragaba la cuestión. En la noche va con su caballo, cruza el Maipo, se reúne con sus oficiales y los oficiales le dicen, bueno, ¿y cómo te fue? No aceptó ni una de mis peticiones. Eran peticiones de una estructura moral superior, en el sentido de que se decía, tenemos que volver a incluir a todos los que somos los revolucionarios, incluirlos, que vengan de la cordillera de vuelta. A todo esto se había encontrado en la cordillera Juan Maquena con, eh, con Juan José, que Juan José había estado al otro lado. Eso fue un mes antes. Y Juan Maquena dice, tú vuelves a Chile, en 2 o 3 meses vas a estar de vuelta, porque los van a hacer peures, los van a liquidar, porque así no se hacen las cosas. Profecía cumplida por Juan Maquena, que llegó a Mendoza y quedó en Mendoza, y Juan José se hizo cargo de una división, de una de las divisiones de 700 hombres. Y cuando llegó el combate, la batalla de Rancagua, se refugió en la isla, perdón, en la iglesia, se refugió en la iglesia, que es una isla espiritual, en la iglesia con toda la gente que estaba ahí, que era un bulto moral, había un bulto moral que era toda la gente de Rancagua, que tenía O'Higgins ahí. Entonces, mientras fue toda esa batalla de 2 días, Juan José quedó, no disparó un tiro, metió en la iglesia y ahí solamente salió con su estupendo caballo para poder salir, para romper, saltar las trincheras. Entonces, los oficiales en la noche le dijeron, pero no te aceptó ninguno de los puntos. Son puntos tan lógicos, son tan pequeños, que saque al huevón al cura loco ese, al Julián Uribe. No aceptó nada. Vamos y le sacamos la cresta mañana, weón. Le dijeron, saquémosle la cresta a este weón. La oficialidad, O'Higgins. Y O'Higgins dijo, sería muy feo que nosotros, sabiendo que viene el ejército enemigo, realista, nosotros vayamos mañana y, claro, nos va a ir bien, porque los vamos a hacer peores. Nosotros tenemos superioridad, pero sería muy mal visto. No se puede hacer eso. Así que yo voy a ponerme las órdenes de Carrera. Y le escribió, le dijo, lo único, yo puedo ser edecán tuyo, o puedo ser capitán, soldado, puedo ser un simple soldado. Ponme donde tú quieras, pero ponme a la vanguardia. Y pon a mi gente a la vanguardia, porque toda mi gente
sabe pelear y vamos a la vanguardia. Eso es lo único que te pido, la única condición que te pido. Pero yo te voy a obedecer. Y Carrera le dice, amigo mío, precioso, te quiero, unos besitos, tú me vas a obedecer. Ok. Pero ahí vinieron 6 proyectos diferentes en un mes, en los días, en menos de un mes. O sea, cada 2 días tenía un proyecto distinto. Desde el Palacio de Gobierno pensaba en cómo se podía atajar al ejército realista y derrotarlo. Y Osorio envía una carta distractiva, como que se estaban retirando porque le tenían miedo. Entonces llega eh, Carrera, que iba avanzando hacia Santiago lentamente, perdón, hacia Rancagua, iba lentamente avanzando, llegó a Graneros y le llega esta carta que indica que el ejército realista había hecho una maniobra, había hecho como que se retiraba. Entonces Carrera dijo, nos tienen miedo, se retiran, y mandó a tañir, a repicar las campanas en Santiago, que se habían retirado los peninsulares, los realistas, qué sé yo. Mentira, era una maniobra distractiva y Carrera la creyó porque él tenía miedo a las balas. Finalmente viene la batalla de Rancagua. Viene la batalla de Rancagua. ¿Cómo se produce esa batalla? Muy simple. Hubo algunas escaramuzas, algunas guerrillas de avanzada. La avanzada, que era la de Ildefonso de Lorriaga, un tipo extraordinario, con Antonio Quintanilla y con los valdivianos, llegan y ven 2 divisiones, porque el plan era que iba a haber 3 divisiones. Había 3 vados. El vado que da el vado por el camino real, que es el vado central, por donde va el camino que llega a Rancagua, el vado que estaba hacia la cordillera, donde estaba Juan José con 700 hombres, y la milicia del otro, que se me olvida el nombre. Y, y el otro vado, que estaba hacia la costa, es donde debería haber estado la división de José Miguel Carrera, que no llegó. No llegó. Entonces, mira con el catalejo Osorio y dice, esto está pan comido. Vamos por el vado, que estaba vacío. Había 25 lanceros. Eso era todo lo que había en ese vado, 25 lanceros. Crucemos por este vado con todo el ejército y tomamos y vamos flanqueando al destacamento de O'Higgins, que está ahí en el vado principal, y tomamos Rancagua y dejamos a O'Higgins entre Rancagua y, y el río Cachapoal, y ahí lo hacemos pebre. Está dado esto. Se suponía que Carrera iba a llegar a tomar esa posición, ese vado, con 1.200 hombres que tenía. Y Osorio pasa sin problemas el río, el famoso río que no servía para nada. Cruzaron, como les digo, algunos con el agua hasta la cintura, si es que. Cruzaron por el vado, que era mucho mejor. Lo que dicen que se mojaban hasta la rodilla, esa es la verdad, hasta la rodilla, ninguno a la cintura. Los que estaban ahí, los lanceros, vieron toda esta cantidad de gente, salieron arrancando, y O'Higgins con su catalejo ve desde el vado del Camino Real, que daba a su espalda, estaba Rancagua, ve que el ejército de Osorio va corriendo, el 1 de octubre, va corriendo a tomar Rancagua. Entonces O'Higgins dice, bueno, vámonos a refugiar a Rancagua. Además, él había hecho unas trincheras de 1 metro de alto por 1 metro de espesor, que las había hecho para reprimir alguna de estas guerrillas realistas, porque las guerrillas realistas tenían una capacidad extraordinaria para tomarse pueblos, poblados, como había sido cuando Ildefonso Elorriaga había tomado Talca. Entonces había que tener un sistema de, de fortificaciones angulares como V corta, como V. ¿Para qué? Para que los cañonazos no se incrusten y reboten. Entonces tenías tú un sistema de fortificaciones en V en las 4 esquinas. Eran 4 fortificaciones que estaban hechos para reprimir una guerrilla. No reprimir, no rechazar
a un ejército de 5.000 hombres. Y O'Higgins no le quedó otra que retroceder hacia Rancagua. No le quedaba de otra, de retroceder hacia Rancagua a esas posiciones, que eran posiciones pequeñas, débiles, esperando que llegara Carrera en algún momento, a socorrerlo. Y también Juan José, con sus 700 hombres, se retiró y Juan José le entrega el mando, le dice, hazte cargo tú de esta weá, yo no voy a pelear. Y se fue a meter a la iglesia. Y ahí los 700 hombres de Juan José empezaron a dispararle a Oportus, que era un carrerista que tenía unas milicias de campesinos que estaban ahí en Rancagua y llegan y le empiezan a disparar a las milicias de Oportus. Los mismos carrerinos, los mismos de Juan José de Carrera. Salen disbandados las milicias de Oportus. Y ahí O'Higgins dice, tengo 1.700 hombres. Y estos 1.700 hombres van a dar su vida por esta cuestión. Porque el desastre de Rancagua, esa sangre que se dio en Rancagua es la sangre, es el rojo de la bandera chilena, está por la sangre de Rancagua. Y Rancagua, analizado desde un punto de vista militar, es un éxito. Me dirán, ¿cómo si es un desastre? No, porque se probó por primera vez que las armas separatistas tenían capacidad para enfrentarse a fuerzas inmensamente superiores, porque ya esa tropa había tomado conciencia de una causa y eran partidarios de el grito "viva la patria", comillas, viva la patria, porque los realistas también eran patriotas, todos eran patriotas, con distintas ideas. Entonces, desde el punto de vista militar fue un éxito, sobre todo el primer día, el primero de octubre, porque el 1 de octubre el regimiento Talavera ataca por el camino real, va atacando por el camino real, por la calle que viene del sur al norte y ataca esa posición defensiva, y O'Higgins va a caballo, no le importaban las balas, iba a caballo de una posición defensiva a otra, y fueron amagadas las 4 posiciones defensivas, y el Rafael Maroto con los Talaveras fueron y atacaron, y en la descarga de la metralla, la descarga de la fusilería, los diezmó. Y después se iban por arriba de los tejados, pero arriba de los tejados se enfrentaban con las tropas separatistas. Por lo tanto, fue un día tan duro para el ejército realista que en la noche hubo un consejo de guerra. Llamó a consejo de guerra Osorio con todos los generales, perdón, con los coroneles, capitanes realistas, y les dijo, tenemos que abandonar esta posición. No podemos seguir, en cualquier momento llega el otro ejército, ellos no sabían qué cantidad de gente era el otro ejército. En cualquier momento llega José Miguel Carrera con el otro ejército y nosotros estamos aquí sin poder destruir a estos tipos que están ahí, que son 1.700, y nos han dado una lección de defensa de sus posiciones todo el día. Tenemos 100, 200 muertos, 300 muertos en el día. El batallón Talavera perdió 50 hombres. Y por el norte estaba Quintanilla. Quintanilla atacó por el norte. Se encontró con la defensa. Cuando ustedes vayan a Rancagua, están ahí en la plaza de Rancagua, hay unas placas de bronce recordatorias donde se dice aquí en esta esquina estaban los patriotas. Siempre se habla de los puros independentistas, separatistas. A los otros, a los realistas no se les menciona, como que eran nada. Entonces, Osorio quería volver para atrás. Además que había llegado un mensajero que Fernando Abascal pedía, porque se había producido una insurrección separatista en Cusco. Y en el Alto Perú, Belgrano había derrotado a los realistas. Por lo tanto, Fernando Abascal en Lima estaba haciéndose pipí de miedo y le mandó una carta a Osorio pidiéndole el batallón Talavera. Y Osorio dijo, bueno, tenemos que retirarnos. Estamos perdidos. Tal era el empuje, el espíritu de lucha que tenía Bernardo O'Higgins. Pero la oficialidad realista le dijo, por ningún motivo, mañana los hacemos pebre. Y si mañana viene Carrera, los rechazamos también a Carrera.
vamos a luchar hasta el último, es nuestra oportunidad. Se durmió, todo el mundo durmió. El día 2 comenzó de nuevo las ofensivas realistas sobre estas posiciones inexpugnables, más que nada no porque eran pequeñas, era una fortificación pequeña, pero eran inexpugnables por el espíritu que movía a esos soldados. Y también le decía, así se combate en América, le decían los realistas chilenos a los realistas españoles, los del Talavera, le decían, así se combate en América, no como en Europa, mariconao, vamos para adelante. Entonces había una competencia entre los realistas sureños chilenos contra los realistas que venían de haber peleado contra Napoleón. Carrera llega a la 1 de la tarde, o 12 del día, más o menos por esa hora. En ese momento se frenó la ofensiva, hubo un silencio. Carrera envía a Benavente y a Luis Carrera a ver qué pasa y hubo una azonada de caballería y se encuentran con Quintanilla. Quintanilla los sale con su caballería, los reprime, los rechaza y Carrera mira con Catalejo y dice esto ya está cocinado, ya O'Higgins está muerto, están todos muertos, hay un silencio sepulcral, esto está perdido. Media vuelta, nos volvemos a Santiago, vamos a saquear las iglesias, a sacar el oro, la plata, perdón, no el oro, la plata, para ser exactos, la plata de las iglesias, y me voy con esta tropa, con la mejor tropa selecta que tenga, a Mendoza, porque ya está perdido esto. Es decir, no intervino. ¿Cuándo podía haber sido clave? Carrera, si hubiera tenido pachorra, hubiera tenido valor y espíritu táctico, era en la noche. Porque el ejército realista estaba dolido. Habían peleado todo el día en distintas ofensivas y habían sido rechazados con muchas pérdidas. Por lo tanto, el ejército realista estaba débil de moral y débil por las pérdidas del día 1 de octubre. Por lo tanto, si Carrera hubiera atacado en la noche del día 1, probablemente, no sabemos, habría triunfado, pero tendría que haber sido un Carrera diferente, un Carrera como O'Higgins, y tener a su tropa aleonada. O'Higgins le gritan, ¡viene Carrera! A las 12 del día, sube al templo, al campanario del templo de la Merced y con un catalejo mira y ve que viene Carrera y todos se festejan. Viene Carrera. A todo esto le habían cortado el agua y empezó un incendio para terminar con esto. Empezaron a quemarse las casas. Un incendio. No hay agua. ¿Cómo refrescas tú los cañones? Los cañones estaban recalentados. Tenían que echarle agua y no había agua porque los cañones explotaban. Cuando tú le metes el cañón recalentado, tú le metes la pólvora, explota en tu cara. Entonces habían cortado el agua, el suministro de agua. El ejército realista inició un incendio porque no se la podían, porque estaba difícil. Por eso que militarmente el famoso, comillas, desastre de Rancagua es estudiado en las academias militares como una formidable gesta de defensa de un ejército inferior durante 2 días aguantando un ejército 3 veces superior. Y finalmente, cuando O'Higgins ve que Carrera se retira, dice, lo que hay que hacer es tomar los caballos que hay aquí en la plaza, estaba lleno de caballos, y hacer una estampida y salir de aquí. Y ahí sale Juan José por una esquina, O'Higgins por otra. A todo esto O'Higgins tomó un caballo que no se la podía para saltar. Por eso está ese cuadro de Supercazó, donde O'Higgins está con un caballo saltando con su espada en ristre, así. Eso es un cuadro falso, porque la realidad es que O'Higgins no pudo saltar porque el caballo era muy modesto. En cambio, Juan José se fue con un caballo estupendo que tenía de primer nivel, pura sangre, saltó y ahí eh, un tal Velasco, un patriota de apellido Velasco, le cede su caballo y O'Higgins puede saltar. Y Velasco se quedó ahí con otros
Y ahí vino finalmente la capitulación de los pocos que quedaban y vino un repaso de los muertos, o sea, de los heridos, perdón. Los heridos que estaban ahí fueron repasados a bayoneta. La cantidad de muertos fue estratosférica, porque si bien el primer día los separatistas no tuvieron muchos muertos, sí en el segundo día fueron muchísimos los muertos, porque vino la derrota total. Yo doné, hice una donación de una carta de O'Higgins que tenía mi padre. Esa carta valía $100.000, donde O'Higgins contaba todas estas cosas. Y contaba la batalla de Chacabuco a Juan Egaña, es la carta. Dice, como espíritu de chileno no iba a esperar a la división Soler, me lancé con la carga de caballería. O'Higgins, en pocos meses de nada, de no ser nada, a ser general del ejército. Es sorprendente. O sea, eso no existe en ninguna parte. Napoleón se demoró no sé cuántos años, 3, 4 años más o menos, en llegar a ser general de brigada, después general en jefe, no sé. Eh, Domino la historia, yo domino muy bien la historia de Napoleón, pero los detalles tendría que repasarlos, detalles cuantitativos de cantidad de tiempo y todo eso. Entonces, he resumido la batalla de Rancagua, podría hablarla con todos los detalles sangrientos, pero quise más hablar sobre la tiranía de Carrera. Eso es. Bendiciones, viva Cristo Rey.